Se está viendo ahí, se está viendo la diapositiva, chicos, se está viendo la diapositiva. Sí, muy bien, vamos a empezar entonces, chicos. A ver, vamos a empezar con, hoy día vamos a entrar a lo que es el tema de la hominización en historia universal, ¿ya? Siempre felicitando a los chicos, siempre, obviamente, este, haciendo el reconocimiento de su esfuerzo que ustedes hacen por aprender, por salir adelante. Eso siempre debe ser reconocido. Así es. Y claro que sí, ¿no? Por supuesto. Y saludo ahí, mira, las personas que han escrito en el chat: Fred, Arleín, claro, Carla, Aarón, Justin, ¿no? Justin también. Muy bien, entonces hoy día vamos a hacer este tema de la hominización, que tiene varios nombres, ¿ah? Hominización, evolución humana, este, antropogénesis, también se le llama así, antropogénesis, ¿no? Antropo, humano, génesis, origen, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Evolución humana u hominización. Así es. Importante, importante este tema, muy preguntado, ¿eh? Muy preguntado en el examen de admisión. ¿Ya? Es un tema que aún hoy en día está todavía, digamos, estudiándose, todavía siguen dándose bastantes investigaciones, todavía es un tema en construcción, en desarrollo, ¿no? Así es. Pero de todas maneras, hay ideas que, digamos, la mayoría de paleoantropólogos, así se llama, ¿no? A los que estudian este tema, paleoantropólogos, eh, han, digamos, coinciden, ¿no? En algunas ideas, no en todas, pero sí hay un conjunto de ideas que ellos coinciden, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, este es un esquema general, ¿no? Del tema, en donde obviamente nos indica que el proceso de hominización, así se llama, ¿no? La evolución humana, proceso de hominización, ¿no? O sea, el proceso por el cual nosotros hemos aparecido, ¿no? En este planeta, o sea, nuestra especie, Homo sapiens. Ese proceso de hominización habría empezado hace más o menos 7 millones de años, ¿no? Ahí todos los científicos están de acuerdo. Entonces, hace más o menos 7 millones de años. Y el lugar también donde se inicia, que como vemos acá en el mapita, es el este del África, sureste del África, en lo que es el Valle del Rif, el famoso Valle del Rif, ¿no? Aparece el Valle del Rif, y ahí es el escenario donde comienza este proceso evolutivo, ¿no? Y hay hay varios géneros dentro de la familia de los homínidos, ¿no? Pertenecemos a la familia de los homínidos, pero hay varios géneros, no se sabe muy bien cuál es el que inicia precisamente el proceso de hominización, pero hay varios géneros ahí, ¿no? Una primera característica para poder identificar que determinado género o especie está dentro del proceso de evolución humana es que sea bípedo. La primera característica es el bipedismo, el caminar en dos pies, ¿no? Y ahorita vamos a ver que el bipedismo tiene que ver mucho con la adaptación a vivir en la pampa o sabana, ¿no? Porque así le llaman en el África las pampas, ¿no? Las sabanas, ¿no? Así es. Entonces, el bipedismo. Entonces, estos géneros, que, del cual no se sabe específicamente cuál es el que inicia el proceso de evolución humana, pero sí todos ellos son bípedos. Todos ellos son bípedos, cumplen el primer requisito. Muy bien, entonces, y dentro de esos géneros, ¿no? El más famoso, el más estudiado, del cual se han encontrado más fósiles, es el Australopithecus, el famoso Australopithecus, ¿no? Acá está. Y el Australopithecus tiene varias especies, varias especies. ¿De cuál de esas especies
proviene el género humano, no se sabe. Sí, los científicos están de acuerdo en que nuestro género Homo proviene de los Australopithecus. O sea, todos ahí están de acuerdo. O sea, nuestro antepasado, definitivamente, nosotros venimos de los Australopithecus. Ese es nuestro antepasado. Los Australopithecus son nuestros antepasados. Ahora, pero ¿de cuál de todas las especies de Australopithecus específicamente venimos? Ahí está lo polémico, ¿no? Ahí está lo polémico. Entonces, y luego ya viene nuestro género Homo, cuya primera característica del género Homo es que elaboramos herramientas, ¿ya? Y ahí está el Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, Homo sapiens sapiens. Estas son las 4 especies más estudiadas. Homo habilis, la primera del género Homo, Homo erectus, Neandertal y Homo sapiens, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no se le llama sapiens sapiens, ¿no? Ahora solamente es Homo sapiens nada más. Sí, ya no se le llama Homo sapiens sapiens, no. Ahora solamente Homo sapiens. Así es. Entonces, pero hay muchísimas especies humanas. Cada vez se encuentran más. Sí, pero no se colocan todas porque sería un poco confuso también. Pero hay muchas más especies humanas. El Homo rudelfensis, el Homo heidelbergensis, el Homo rhodesiensis, el Homo floresiensis, todo con ensis. El Denisova, el Georgicus, muy bien, y así, ¿no? Hay bastantes especies humanas, pero estas son las principales sobre las cuales hay más estudio y sobre las cuales también han girado las preguntas de examen de admisión, ¿no? Los mismos que elaboran las preguntas no se van a complicar o van a entrar a un tema al cual los científicos especializados ni siquiera se han puesto de acuerdo, ¿no? Sería un poco fatal eso. Muy bien, entonces avanzamos. Tendremos que empezar por el origen, ¿no? Remontarnos hace 7 millones de años al sureste africano, al Valle del Rif. Claro que sí. ¿Cuáles son digamos, al momento que comienza, ¿no?, el proceso evolutivo, cuáles serían los primates más cercanos a nosotros, ¿no? Justamente acá está, ¿no? El gorila, el chimpancé, el orangután. De los tres, el chimpancé es el que más se parece a nosotros, ¿no? El chimpancé bonobo es el que más semejanzas tiene con nosotros. Comparte el 97% del ADN. Una cosa alucinante, ¿no? 95. Imagínate, o sea, cuando tú vayas al zoológico, ¿no? Al Parque de las Leyendas, y veas a un chimpancé, entonces ahí frente a ti está el 97% de tu ADN, está igualito. Solo el 3% es lo que nos diferencia. Solo el 3%, qué alucinante, ¿no? Solo el 3%. En ese 3% está que nosotros somos bípedos, que ya no tenemos tanto pelos en el cuerpo, que tenemos un caminar erguido y que tenemos un cerebro más complejo, ¿no? Ese 3% nomás. El otro 97% es igual. Muy bien, entonces avanzamos con esto. Vamos con la teoría evolucionista. La teoría evolucionista aparece en el siglo XIX, ¿no? Antes de la teoría evolucionista estaban las ideas creacionistas, ¿no? Los antiguos pueblos, ¿no? Basados en la religión, pensaban pues que había un Dios creador, ¿no? Un Dios creador, un Dios que creó, ¿no?, al ser humano, ¿no?, a su imagen y semejanza, ¿no? La religión judía, cristiana, islámica, ¿no? Incluso, ¿no?, la religión andina, ¿no?, también habla del Dios creador, Viracocha. Entonces, los antiguos pueblos, ¿no?, planteaban la presencia de un Dios creador, ¿no? Así es. Por eso se llaman teorías o ideas creacionistas. Pero en el siglo XIX, en base a la ciencia, ¿no?, ¿ya?, aparece la teoría evolucionista. Y vamos a ver entonces, acá tenemos a una serie de científicos, ¿no? El primero es Jean-Baptiste
o Juan Bautista Lamarck. Lamarck, por ejemplo, hablaba de la famosa ley del uso y desuso, hablaba de la capacidad de adaptación, de la capacidad de adaptación. Muy bien, así es. Entonces, así es, ¿no? La ley del uso y desuso. Así es. Entonces, la ley del uso y desuso, Lamarck decía que cuando un ser vivo utiliza mucho una parte de su cuerpo, por el constante uso, esa parte de su cuerpo se perfecciona, mejora. Y cuando no usa una determinada parte de su cuerpo, por falta de uso, se atrofia, ¿no? Y tenemos el caso que él mismo señalaba, ¿no? El de la jirafa, que la jirafa utiliza bastante su cuello, ¿no? Ha ido alargando su cuello para alimentarse de las partes altas de los árboles, ¿no? Al cual no llegan otros animales. Entonces, por el constante uso del cuello lo ha mejorado, lo ha alargado, ¿no? La ley del uso y desuso, ¿no? Y en el desuso, por ejemplo, podríamos citar que los seres humanos, ¿no? Ya no utilizamos mucho la muela del juicio, ¿no? La muela del juicio sale tarde y no tiene uso y como que ya incluso en algunas personas la muela del juicio ya no sale, ¿no? Entonces, ya ves, falta de uso va desapareciendo, ¿no? La ley del uso y desuso. Y la otra idea es la adaptación, ¿no? Él también Lamarck ya se había dado cuenta, ¿no? De que los seres vivos se adaptan al sitio en el cual residen. Esas dos ideas, la ley del uso y desuso y la adaptación. Luego de Lamarck tenemos al padre de la evolución, pues definitivamente, ¿no? El padre de la evolución, Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin se paseó por todo el mundo, ¿eh? Una cosa alucinante, en el barco, ¿cómo se llama su barco? Beagle, ¿no? En el Beagle. Y Charles Darwin, sobre todo, estudió bastante, ¿no? Iba recolectando, observando los animales, ¿no? Su teoría evolutiva la elaboró en las Islas Galápagos, frente al Ecuador, en las Islas Galápagos, observando a los animales, diferentes animales de la misma especie, pero que cada una de las islas de las Galápagos, al estar en situación de aislamiento, eh, presentaban cambios, ¿no? Evolutivos. O sea, la misma especie puede originar nuevas especies por el aislamiento y la interacción con el ambiente en el que vive. Charles Darwin llega a dos ideas, ¿no? Dos ideas claves. Bueno, en realidad tiene varias, ¿no? Pero las dos principales y que nos interesan es la selección natural y la mutación. En su librito, ahí está su librito, que se vendió como pan caliente, ¿eh? Sí, sí, la gente, ¿no? Compró el librito para ver qué decía. El origen de las especies por medio de la selección natural, 1859, ¿no? Bueno, ¿qué decía Darwin, no? Él planteaba la mutación, que en cada nueva generación los seres vivos presentan cambios, ¿no? En cada nueva generación hay variantes, hay cambios, ¿no? Entonces, alguien por ahí puede decir, una chica, ¿no? Puede decir, yo soy igual a mi madre, me han dicho que yo soy igual a mi mamá, tengo los mismos gestos, el mismo tono de voz y hasta la risa de la mamá. Sí, pero no eres igual a tu mamá, porque la hija tiene genes del papá, que su madre no tiene. Entonces, no es igual, ¿no? Entonces, cada ser vivo presenta cambios, cada ser vivo es distinto, cada ser vivo es distinto. Eso es mutación, eso es mutación. Cada ser vivo presenta novedades. Y luego, esas novedades, ¿no? Esas mutaciones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esas mutaciones van a interactuar con el medio ambiente, ¿no? Siempre el ejemplo, ¿no? Una pareja de primitivos, ¿no? Tienen un hijo, su primer hijo de los primitivos le sale veloz, por combinaciones genéticas, ¿eh? Por combinaciones genéticas, ya. El primero de los hijos sale veloz, sale ágil, ¿no? Ya está bacán.
y luego tienen un segundo hijo, ¿no? Y el segundo hijo más bien sale delicado de salud, alérgico, ¿no? Entonces cuando esos dos muchachos interactúen con la naturaleza, como todos los seres vivos que interactúan con la naturaleza, más si eran más primitivos, entonces al momento de interactuar con la naturaleza, lo más seguro es que el segundo hijo, por su carácter medio débil, va a desaparecer, ¿no? Se va a enfermar, va a morir, ¿no? De niño de repente muere. En cambio el primero de los hijos, que es ágil, ¿no? Que es así, veloz, ¿no? Entonces va a sobrevivir y no solamente va a sobrevivir, va a tener descendencia. O sea, los cambios que él presenta los va a heredar y va a ir enriqueciendo a la especie. En cambio, el segundo de los hijos ni siquiera, pues, ni hijo llegó a tener. Pues. Entonces, Charles Darwin decía que eso era una selección natural. O sea, la naturaleza, entre comillas, bueno, la naturaleza como que selecciona qué cambios sirven y qué cambios no sirven, ¿no? Y los cambios que ayudan a la sobrevivencia van a ir quedando, van a ser heredados, van a aparecer nuevos cambios más y así se van acumulando los cambios que a la larga van a generar quizá una nueva especie. Entonces, esas son las dos ideas que maneja Cher. Bueno, o sea, las ideas más importantes, ¿no? Tiene un montón de ideas este señor, ¿no? Quiero que nos interesa. Mutación y selección natural, ¿ya? Ahora, Charles Darwin, él era docente, ¿no? Era profesor, y él tenía un alumno. Su alumno es este señor, Alfred Russel Wallace. ¿No? Acá ya están mayores, pero ¿no? Ya más que alumno parece un abuelito. Pero bueno, también ellos eran de tener barba bastante profusa. Entonces, Alfred Russel Wallace era su alumno. Alfred Russel Wallace también se paseó por diferentes lugares y Alfred Wallace estuvo en el archipiélago de las Molucas, en Indonesia. Este archipiélago de las Molucas está en Indonesia. Y ahí Alfred Russel Wallace hizo la misma observación que Darwin en las Islas Galápagos. O sea que la misma especie, ¿no? Individuos de la misma especie, pero en aislamiento, ¿no? En grupos distantes, van variando, van modificándose. Y de haber sido la misma especie, cada grupo se va modificando y a la larga generar nuevas especies. Entonces Russel Wallace se dio cuenta de eso también en ese archipiélago de las Molucas. Entonces Russel Wallace, como tenía era su alumno, pero también era alguien de confianza, ¿no? Russel Wallace le mandaba cartas a Darwin, ¿no? Y en una de esas cartas, Russell le cuenta, ¿no? A Darwin sus ideas, y Charles Darwin se da cuenta que son iguales a las que él la tiene. O sea, ¿no? O sea, Darwin dice, pucha, mi alumno, Russel Wallace, ha llegado a las mismas conclusiones que yo. Y Russel Wallace amenazaba con publicar un libro con esas ideas. Por eso es que Darwin dice, uy caramba, si mi alumno Russel Wallace publica primero, él se va a llevar el crédito porque prácticamente eran las mismas ideas, ¿no? Así que yo me adelanto, dice Darwin. Entonces Darwin prepara un resumen de sus ideas y las publica antes que Wallace. Y ese resumen es su libro, pues, sobre el origen de las especies. Él saca el libro apurado porque su alumno había anunciado que él iba a escribir, ¿no? Entonces, sobre el origen de las especies. Entonces, Russel Wallace, ¿no? Demostrando que era un buen alumno, ¿no? Llegó a las mismas conclusiones que Darwin, ¿no? Pero en el caso de Russel Wallace, en las Islas Molucas, Muy bien. Y por último, tenemos acá a Thomas Huxley. Thomas Huxley es uno de los primeros en centrarse solamente en la evolución humana, porque si te das cuenta, tanto Darwin como Russel Wallace estudiaban a los seres vivos en general, ¿no? En general, todos los seres vivos, ¿no? En general, diferentes especies, ¿no? Bueno, pero en el caso de Thomas Huxley, él es el primero en decir, yo solamente quiero estudiar el caso humano, yo solamente quiero enfocarme a la evolución humana, no me interesan los demás animales, ¿no? Entonces él es el primero que anuncia públicamente que va a enfocar todos sus estudios solamente a entender la evolución humana. Por eso algunos le dicen a Thomas Huxley padre de la evolución humana.
Mientras que Darwin es el padre de la evolución, y bien ganado el título, padre de la evolución de Darwin, algunos le atribuyen a Huxley el título de padre de la evolución humana. Tiene su libro también, ¿no? Thomas Huxley, El lugar del hombre en la naturaleza, se titula su libro de Huxley, El lugar del hombre en la naturaleza. Muy bien, entonces ya están los teóricos, ¿eh? Ya están los teóricos, todo. Entonces avanzamos con esto. Ya, mira. Ajá. Este es el lugar. Este es el Valle del Rif. Este es el Valle del Rif, ¿no? Acá también está señalado, mira, ¿ven? Gran Valle del Rif. Es una falla geológica que está separando la placa africana en dos, ¿no? La placa de Nubia y la placa somalí. Así es. Y justamente este Valle del Rif, que es como un, digamos, ¿no? Eh, es como una rotura, ¿no? Como que África se está rompiendo en dos y a la larga se va a romper África en dos. Entonces, cuando aparece esta rotura del Valle del Rif, condiciona el clima de este lugar. Originalmente, todo este lugar que estoy señalando era una zona boscosa, lleno de árboles, de lluvia, de vegetación. Y ahí vivían un montón de primates. Pero una vez que aparece el Valle del Rif, quebrando el suelo, ¿no? Poco a poco separándolo, determina que toda esta zona ya no sea lluviosa, se volvió una serie de pampas, de sabanas, y por eso los primates que vivían ahí, como ya no habían tantos árboles, porque más es una sabana, comenzaron a aprender a bajar al suelo y de repente caminar, ¿no? Entre árbol y árbol que ya no son tan, que ya no hay tantos, y poco a poco aprender a caminar en dos pies. La carencia, la falta de árboles en esa zona, por el Valle del Rif, ¿no? Hizo que estos primates aprendan a caminar para poder ir de árbol en árbol y finalmente adaptarse, ¿no? A vivir en la sabana, ya que esa zona se volvió así una pampa, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Y ese papel jugó el Valle del Rif, cambiando el clima y las condiciones de esta zona, ¿no? África del sureste. Aquí están los animalitos que más se nos parecen, ¿no? Este de acá, pues, ¿no? ¡Pam! O sea, el chimpancé, pues, el chimpancé. Mira, acá estás tú. Aquí estás tú, ¿no? El Homo sapiens. Ahí está el Homo sapiens, ¿no? Está bien. Muy bien. Está el Homo sapiens, especie sapiens, género Homo, pues Homo sapiens. Así es. Especie sapiens, género Homo. Familia homínidos. Familia homínidos. Ahí está. Perfecto. Familia homínidos. Muy bien. Entonces, especie, género, tribu, subfamilia, familia. Pero a nosotros nos interesa la especie, el género, Homo sapiens, y la familia, ¿no? Todos pertenecemos a la misma familia, con el chimpancé, con el gorila, con el orangután, ¿no? Todos estamos en la misma familia, homínidos. Así es. Proceso de hominización. Ajá. Proceso natural y biológico que permitió que un grupo de primates evolucione a la familia de los homínidos y después a la especie humana. Vamos a ver acá los factores, ¿no? A ver, el primer factor, el bipedismo. Ya te he dicho, en esas zonas de pampa, ¿no? Entonces, en esas zonas de pampa, los primates tuvieron que aprender a caminar, pues, ¿no? A caminar para movilizarse de árbol en árbol. Además que al ponerse en dos pies, ¿no? Bipedismo, bipedalismo también le llaman, ¿no? Bipedalismo, bipedestación, tiene varios nombres, pero bipedismo, bipedalismo, bipedestación, la misma cosa. Entonces, caminando en dos pies, ¿no? Estos primates tenían una mejor visión, ¿no? A dónde ir, de repente si podían ser atacados, dónde estaban de repente sus alimentos, ¿no? Algunos dicen también que al erguirse y caminar en dos pies, todo el calor intenso, ¿no? Porque es un calor bien fuerte en el África,
todo el calor intenso se congrega en un solo punto en la cabeza, ¿no? Y al estar de pie, como que el viento refresca el resto del cuerpo. Bueno, son hipótesis que se manejan. Y al caminar en dos pies se modifica todo el cuerpo, ese es el detalle. Al caminar en dos pies se modifica todo el cuerpo. Los pies, por ejemplo, ¿no? Aparece, ¿no? En los pies el arco entre los dedos y el talón, aparece ese arco, ¿no? Para tener una mejor equilibrio. Aparece entonces ahí el arco en el pie, las rodillas, ¿no? Las rodillas, aparecen los cóndilos, que es le permiten a la rodilla soportar el peso, porque la rodilla soporta una buena cantidad del peso, mira, claro, imagínate si eres gordito, ¡pum! La rodilla ahí, de los cóndilos en la rodilla, perfecto. La cadera del, digamos, ¿no? De los homínidos, la cadera se va estrechando para poder movilizarse mejor las piernas, y al estrecharse la cadera, eso provoca en la mujer, eh, o sea, por ejemplo, ¿no? Si uno observa a las chimpancés, a las monas, como ellas tienen cadera ancha, cuando quedan embarazadas y dan a luz, su bebito sale rápido, su bebé sale rápido, porque son caderonas, realmente caderonas. Pero en el caso de los homínidos, como la mujer, como la pelvis se está estrechando para poder mantener un equilibrio y caminar mejor, entonces cuando ¿no? la primate homínida o la mujer, ¿no? Da a luz, uy, pues es un sufrimiento, ¿no? Porque la pelvis tiene que separarse, ¿no? La pelvis tiene que separarse un poquito y debe ser bien doloroso, ¿eh? Que el hueso de la cadera, que el hueso se separe un poquito, ¡ala, qué bravo! Entonces ahí, por eso tiene las famosas contracciones, ¿no? Las famosas contracciones. Entonces se va separando para que el bebé pueda salir, ¿no? Imagínate, no, no, debe ser mis respetos a las mujeres que dan a luz, ¿eh? No, debe ser bien doloroso. Y de repente si el bebé encima, el bebé es grande, el bebé es cabezón, todavía, qué sé. Muy bien. Bueno, entonces dolores en el parto, las piernas se alargan, y los brazos se vuelven un poco más pequeños. Porque, por ejemplo, cuando tú ves a un chimpancé, ¿no? El chimpancé sigue viviendo en los árboles, ¿no? Y el chimpancé tiene brazos largos, ¿no? Porque el chimpancé con los brazos va ¿no? De rama en rama, ¿no? Y las piernas cortas, el chimpancé. Pero el humano, ¿no? El homínido, es todo lo contrario. Es más bien piernas largas, porque ahora va a caminar, y los brazos un poco que se achican, ¿no? Un proceso contrario tienen los homínidos. Muy bien. Y así, todo por el bipedismo. Luego también, por ejemplo, la posición erguida, la posición erguida, y la columna entra por la base del cráneo. La columna entra por la base del cráneo. Si alguna vez tú has visto un cráneo humano, ¿no? De repente has visto así, ¿no? Un cráneo humano, entonces te debes haber percatado que en la base del cráneo hay un huequito. Eso se llama un huequito, es. Muy bien. En ese huequito es donde se engancha la columna, ¿no? Eso es muy importante, porque todos los bípedos, la columna vertebral entra por abajo del cráneo, por abajo. Ajá. Feronum magnum se llama, ajá. El huequito ese debajo del cráneo es feronum magnum, y por ahí entra. Entonces entra la columna por la base del cráneo, y eso le permite al cráneo, ¿no? Así moverse y, bueno, tener una mejor visión también, ¿no? Así es. Listo, entonces como te das cuenta, no solamente es caminar en dos pies, es todo el cuerpo se modifica en torno a eso, caminar en dos pies. Ya, listo. Entonces el bipedismo es el factor que inicia, ¿no? La hominización. De ahí viene el pulgar oponible, que es la capacidad manual, el pulgar oponible, ¿no? El pulgar oponible me permite, pues, ¿no? Maniobrar con las manos, poder a la larga hacer herramientas, ¿no? Manipular objetos, ¿no? Es un pulgar oponible. Así es, ¿no? Hacer la famosa pinza. Ahí está.
Y luego también tiene que ver mucho el lenguaje, también claro. Y por último, el desarrollo cerebral, ¿no? Lo que también se llama encefalización. Otros le dicen cerebrización, bueno, tiene varios nombres también, ¿no? Desarrollo cerebral, encefalización, bueno. Y el desarrollo cerebral tiene que ver, repito, mucho con el lenguaje, ideas complejas, un lenguaje elaborado, una comunicación compleja, lenguaje articulado, en el caso de nuestra especie. Así es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor que inicia la hominización? El bipedismo. Ese es el factor inicial. Pero ¿cuál es el factor que nos hace únicos? El desarrollo cerebral, ¿verdad? Porque las gallinas también caminan en dos pies. Los canguros también andan en dos pies. Pero lo que nos hace únicos es el gran desarrollo cerebral, ¿no? La generación de ideas. Eso nos hace únicos. Muy bien, justamente acá vemos, mira, cómo a medida que se va evolucionando, el cerebro va creciendo, ¿ya? Y no solamente creciendo, ¿no? Sino volviéndose más complejo, más complejo. Vemos los cráneos, mira, ve los cráneos. Este es un cráneo de Australopithecus, muy rústico, ¿no? Homo erectus, y así, ¿no? Vemos ahí siempre el cráneo va creciendo, poquito a poquito va creciendo, ¿no? Hasta llegar a nosotros. Así es. Muy bien. Hominización. Es el proceso evolutivo iniciado hace unos 6 millones de años, terciario, en un grupo de primates y dio como resultado la aparición de la humanidad actual. Factores, como habíamos dicho, bipedestación o bipedismo. Acá, por ejemplo, nos indica las caderas. Mira, ve cómo las caderas se van modificando. Y acá este es un chimpancé, ¿no? Mira los brazos largos, claro, y las piernas cortas. Y en el caso del humano es todo lo contrario, ¿no? Los brazos se acortan un poco y las piernas son las que se alargan. Posición erguida también, ¿no? Posición erguida. Muy bien. El pulgar oponible, acá está el pulgar oponible del humano, claro que sí, para poder hacer la pinza, así, y maniobrar objetos. Ahí está, ¿no? Cráneo insertado por la base de la columna, lo que yo te digo acá, ¿no? Mira, ve, por el huequito ese, feronum magnum, así es. Pelvis corta, ¿no? Lógico. Visión estereoscópica, ahí está, también claro. Cerebración, o sea, desarrollo cerebral. Y esto tiene que ver mucho, ahí también el cráneo va creciendo. Y la cerebrización o desarrollo cerebral tiene que ver bastante con el lenguaje. Transmisión de ideas complejas, ¿no? Así es. Muy bien. Dice por acá, evolución y filogenia del ser humano, dice. Evolución y filogenia del ser humano. Bueno, acá justamente están abajito los géneros, ¿no? Que, bueno, iniciales, ¿no? Vuelvo a repetirte que los científicos no se ponen de acuerdo cuál es el género el que inicia la hominización. No, hay varios, ¿no? Por ejemplo, podría ser el sagelántropo, o podría ser horrorín, ¿no? O podría ser el ardipiteco, porque esos son géneros muy antiguos, ¿no? Muy antiguos. Definitivamente uno de estos inició el bipedismo, ¿no? Luego vienen los Australopithecus, por supuesto, ¿no? Tenemos acá entonces, ¿no? Familia homínidos, ahí está, la familia homínidos, los géneros, ahí está el género Australopithecus y el género Homo, ¿no? Acá estamos nosotros. El Homo habilis, que es el primera especie humana, pero de ahí hay varios, mira, ¿ves? Ergaster, Erectus, Antecesor, Rhodesiense, no tantos, mira, Heidelbergense, Dios mío. Pero ya te he dicho que los más estudiados son el habilis, el Erectus, el Neandertal. Todos tienen una crucecita porque ya todos están extintos. Pues. El único que queda somos nosotros, el sapiens. Todos los demás se han extinguido
o han evolucionado a lo que somos nosotros, ¿no? Así es, la única especie humana hasta ahora, ¿no? Somos nosotros, ¿no? ¿Para qué más? Suficiente con nosotros. Muy bien. Primero género, ¿ves? Pero no se sabe, pues, ¿no? Específicamente cuál sería. Acá está el Sahelanthropus, Horrorin, el Ardipithecus, ¿no? No se sabe exactamente cuál de ellos es, pero definitivamente entre estos está los primeros géneros de la hominización. El sitio donde empezó todo, ¿verdad? El sitio donde empezó todo, acá está, el sureste africano, ahí está el Valle del Rif, perfecto, que es esta rotura en el continente africano. Actualmente son lagos porque se ha hundido pues el territorio, ¿no? Se está separando. El Valle del Rif, perfecto. ¿No? Seguro, obviamente por el movimiento de placas y todo eso, ¿no? Por supuesto. Y acá están las diferentes especies de australopithecus. Ya te he dicho, no se sabe, o sea los arqueólogos, los paleoantropólogos, ellos dicen, los humanos descendemos de los australopithecus. Ya, eso sí, fírmalo. Bien, provenimos de los australopithecus. Bacán. Otro dato, que los australopithecus solamente vivieron en el África, mira. No salieron del África, ellos solamente habitaron el África. Y la parte este del África, Ese fue su entorno de los australopithecus, ¿no? ¿Medían cuánto? Un metro, chiquitos eran, peluditos, a ratos más parecía un chimpancé ¿no? que un homínido, sí, así, chiquito, así es, ¿no? Se subía a los árboles todavía, sí, se subía a los árboles, era bípedo, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Vivía en las sabanas, subía a los árboles, pero también ya caminaba en el llano, por su adaptación y todo eso, ¿no? Ya era, digamos, su disposición del cuerpo era muy parecido al nuestro, ya era bípedo, ¿no? Claro que sí. Entonces, los paleoantropólogos dicen, sí, provenimos de los australopithecus, sí señor, pero ¿de cuál de todas las especies? Ah, ese ya es. Porque mira cuántas especies de australopithecus hay, mira, es Australopithecus africanus, robustus, anamensis, boiseis, afarensis, gari, barelgasali. Ya, de todas estas, la especie más estudiada o de la cual se han encontrado más fósiles es el afarensis. El afarensis es el que más se ha estudiado. En segundo lugar, el africanus. Muy bien, se han encontrado bastantes fósiles de ellos dos. Algunos dicen de uno de los dos, o de Australopithecus afarensis, o de africanos, procedimos el género Homo, ¿no? Bueno, pero ¿cuál de los dos? No se sabe. Vemos acá la diferencia. Mira, el Australopithecus, su cerebro era la tercera parte de nuestro cerebro. O sea, el Australopithecus era casi su cerebro del tamaño de un chimpancé. Poquito más grande nomás. Ahí está, ¿no? Lo vemos acá, mira su disposición. Acá está el chimpancé y vemos acá el Australopithecus, ¿no? Claramente ya vemos que el Australopithecus ya está su cuerpo bastante cambiado, ¿no? Ya debido a su caminar en dos pies, ¿no? A su régimen bípedo. Y acá estamos nosotros, ¿no? Ya, claro que sí. Muy bien, entonces, vamos a ver. Nos ponen preguntas. A ver, chicos, vamos a resolver las preguntas, por favor. Vamos a resolver las preguntas. ¿Sí? A ver, un ratito, espérate.